Lo que voy a hacer ahora es explicaros una comparación de diferentes consumos de unas instalaciones térmicas. Es un edificio grande, es trasladable lo mismo a un edificio pequeño, y lo que vamos a ver es una información que podemos utilizar lo mismo para una instalación nueva que para una renovación. Teniendo en cuenta que en el futuro vamos a tener que trabajar con el tema de la renovación también de forma importante, aquí lo que vamos a dar es una información sobre criterios con los cuales uno puede hacer un análisis de las instalaciones y comparar cuáles son los resultados que se obtienen en función de qué es lo que hagas. También vamos a tener en cuenta una cosa: como la parte de los equipos en sí está siendo bastante desarrollada por los distintos compañeros que están viniendo por aquí, yo voy a entrar en una parte que desde mi punto de vista va a ser la estrella en el futuro, porque de las nuevas directivas europeas, el aislamiento de los depósitos y de las instalaciones está siendo la parte más novedosa como exigencia. Hasta ahora son valores que se utilizan por defecto, 10% por defecto, 5% por defecto, pero los valores reales no se parecen nada a los defectos. Bien, continuando con el tema, vamos a estudiar tres tipos de instalaciones. Son todos, solo vamos a analizar la parte del ACS, del agua caliente sanitaria, y vamos a seguir todas las condiciones definidas en el RITE que tenemos en vigor hasta ahora. Digo hasta ahora porque puede salir uno nuevo en 4 días, una renovada. Tener en cuenta que el propio RITE, como han pasado 5 años, están en una fase en la que ha habido análisis y demás, y tiene que salir próximamente. En ese proyecto se analiza un edificio ubicado en Madrid, estamos en Madrid, y hemos tenido en cuenta todos los requisitos que en este momento habría que tener en el diseño de ese edificio. Los cálculos se han hecho teniendo en cuenta todo lo que nos piden las reglamentaciones en vigor, y no tenemos en cuenta la calefacción. Tenemos los tipos de instalaciones: son instalación central con apoyo central, y las otras son de instalación central, la parte solar, y la parte del apoyo distribuida. Digamos que estamos hablando de esta instalación, que aparentemente parece que es de una vivienda, y aquí puede ser para 800 igual, en la que tenemos, la parte de la captación solar, la parte de las acumulaciones, la parte de los apoyos, y luego la situación de cada uno de los usuarios. Vamos a comparar diferentes tipos de instalaciones, en los que la diferencia, si es que vamos de nuevo a esa instalación, pues es notoria en el costo. Simplemente teniendo en cuenta que una instalación, cuando vamos a hacer la nueva, hay que tener en cuenta cuáles son los costos. Por ejemplo, a las instalaciones todo centralizadas, por ejemplo, nos quitan 2 aparcamientos, que nunca se valora ese costo. Hay permisos que hay que pagar, que en función de qué tipo de instalación, pues no hay que pagarlos. Los gastos de mantenimiento de los vecinos, etcétera. Los edificios a analizar van a ser un conjunto de 4, a 4 alturas, y con esta distribución, un patio bastante normal. La demanda de agua caliente de los edificios es esta, por años, digamos dentro del año por meses. Lo que esto quiere decir que necesitamos 15.400 litros día. La demanda de agua caliente del edificio es esta. Bueno, pues estos son datos de posicionamiento de lo que vamos a analizar. La producción solar depende de las condiciones meteorológicas, obviamente, y los valores que vamos a tener, tanto en depósitos de trabajo como en depósitos de inercia y demás, van a ser diferentes en la parte de la captación solar. En la parte del apoyo pueden ser fijos, si es todo centralizado, o variables, si es individual. Bien, estamos hablando de una instalación con aproximadamente 250 metros cuadrados de paneles, con acumulación solar de 15.000 litros, un circuito solar con 350 metros, normal, una distribución
después del depósito de 1.100 metros y 8.000 litros de apoyo. Esta es la producción solar. Seguimos con las temperaturas medias son estas, que son las que van a provocar que tengamos una determinada situación. Y ahora entramos en el análisis. Estamos hablando de esta instalación, en la primera. Tenemos captadores, digamos que con una demanda de 20 litros día persona a 60 grados, bueno, 22 a 60 grados, tenemos nosotros una situación en la que con un depósito de la distribución que vamos a tener que hacer de la captación hacia el depósito, nos va a suponer que por aislamiento, tener en cuenta que el aislamiento de las tuberías, que es una parte que se suele valorar poco, lo hemos hecho teniendo en cuenta el valor que recoge el código técnico de la edificación, que es 0,04 vatios metro. Entonces, simplemente en la parte de la distribución solar hasta el depósito, tendríamos unas pérdidas anuales de 5.000 kilovatios hora. Pero eso es un 2,2%. Si mejoramos el aislamiento, mejoramos esa parte. Si reducimos el diámetro de las tuberías, mejoramos esa parte. Después, la parte de la acumulación, tenemos un depósito de 15.000 litros que nos está dando unas pérdidas de aislamiento de aproximadamente unos 7.500 kilovatios hora año, un 3,2%. Hemos considerado 1,2 vatios cada grado 100 litros como valor de aislamiento. Es un aislamiento, digamos que relativamente bueno para un depósito, pero se pierde esa parte. Si es que vamos a una instalación en la que hemos comentado que es centralizada el apoyo, tenemos 8.000 litros, que estos sí que están a 70 grados todo el rato, y pierden 42.000 kilovatios año. Quiere decir que perdemos un 13% en esta parte. ¿Por qué, siendo un depósito mucho más grande, pierde menos el solar que el otro? Es que el solar tiene temperaturas variables. Hay partes del año que tienen poca temperatura porque hay poco sol, y hay otras partes que tienen más temperatura, pero es cuando el intercambio es menor porque la temperatura ambiente es más alta. Y después tenemos la distribución que tenemos por la distribución a todas las instalaciones de los usuarios. Y ahí podemos tener otro nivel de pérdidas importantes. Al final, estamos en una instalación en la que, teniendo en el cálculo un 70% cubierto, el útil que estamos consiguiendo es un 35,1. El resto lo perdemos en el camino de la parte solar. Eso es lo que nos pasa en una instalación de este tipo. Si vamos a una instalación en la que lo que tenemos es una instalación centralizada, digamos que la parte esta es común prácticamente, y luego vamos a una instalación en la que cada uno tiene su propio equipo y su propia distribución, digamos la distribuida, aquí lo que tenemos son las pérdidas que hay hasta el edificio del cada usuario, hasta la habitación, y ahí lo que no tienes son pérdidas de acumulación, y las pérdidas de distribución también son más bajas porque en el depósito solar el agua va a más baja temperatura. Esto nos conlleva a que obtenemos saliendo con el 70%, que es el requisito que tenemos en Madrid, aquí salimos con el 70,3%, tenemos un útil de un 65,5% del solar. Digamos que perdemos un 10% solo. En kilovatios son muchos. En kilovatios son muchísimos. Digamos que estamos en una situación, digamos, la de las necesidades es esta. Estas son las necesidades. La producción solar es la verde. Y nos lleva a tener que producir hasta aquí arriba porque el gris son las pérdidas que tenemos en esa instalación. Si cambiamos la instalación a una instalación en la que no calentamos el agua hasta el punto de consumo, en la parte del apoyo, el nivel de pérdidas se reduce así en los gráficos. Traducido, lo que estamos viendo es que la diferencia solo por pérdidas que podemos tener en una instalación, pues en general es muy fuerte.
Y esto partiendo de que tengamos un buen aislamiento. Si vamos a una reforma, por ejemplo, este es un análisis que hay que hacer teniendo en cuenta cuál es el nivel de aislamiento que pueden tener las instalaciones existentes. Entonces, si partimos de unas instalaciones existentes en las que el aislamiento, por ejemplo, con respecto al código técnico que estamos hablando del 0,04 vatios metro, y supongamos que apenas tiene aislamiento o tiene aislamientos más bajos o requiere que tengamos que impulsar a 90 grados, como se están impulsando muchas veces, estas pérdidas se te multiplican. Por eso hay muchas reformas en las que la decisión suele ser la de individualizar la instalación. Económicamente hay que valorar si los ahorros van a compensar hacerlo eso. El periodo de recuperación de la inversión, pues hay que valorar en cada caso. Depende sobre todo de la configuración del edificio y de la configuración de las instalaciones. Otra cuestión es qué es lo que nos pasa con la energía. Si estamos hablando de que hoy en día la energía es cara en sí, aunque luego os va a pasar una cosa, cuando hagáis los cálculos vais a pensar que es barata, porque el payback sale a muy largo plazo. Esta es una situación en la que si los generadores ya tienen problemas, te vas a plantear. Tener en cuenta que aquí, para una instalación en la que tengamos una demanda que sería esta, la producción que obtenemos con una instalación toda distribuida y toda centralizada es esta. Entonces el resto hay que llenarlo con el auxiliar. Y si tenemos una instalación en la que vamos hacia la individualización del auxiliar, lo que obtenemos es esta otra situación. Una discusión que va a surgir aquí es, pero una instalación centralizada me puede dar una eficiencia media un poco más alta. Tendré que comparar cuál es la eficiencia media que me va a dar, la eficiencia estacional que me va a dar la caldera central con la acumulación central con respecto a la instalación individual en la condición individual. Todo esto lo vamos a tener muy fácil a corto plazo, porque tanto los equipos que puedan tener 400 kilovatios como los que vayan a tener 24 van a tener la información de sus eficiencias estacionales disponibles y claramente definidas y comparables. Pero lo que sí nos lleva a todo esto es a que desde el punto de vista económico las diferencias son muy fuertes. Normalmente, en general, todos vosotros os habéis encontrado con que lo que queremos es cumplir el requisito del propio código técnico en la contribución solar. Pero lo que no existe después es ningún cálculo o ningún requisito que te obligue a valorar cuál es el útil real que consigue el usuario. La reglamentación no te exige en este momento, pero si es que vamos a hacer un análisis de la eficiencia económica de la instalación y de su renovación o de su puesta a punto, todo esto lo que nos viene a dar es información para luego trasladar esto a euros y poder convencer a la gente en euros reales cuánto vale gestionar de una determinada forma una instalación. Tener en cuenta que aquí hemos estado hablando de una situación en la que si no valoramos pérdidas tenemos un 70%, que se nos traduce en un 35 real o en un 65. Si a esto le incorporamos diferentes gestiones en las temperaturas de cada punto, una de las estrellas de toda la feria es la programación, la gestión de las instalaciones, la gestión de los usos, la gestión de las necesidades. No es habitual en las viviendas, hasta ahora. No es habitual en las instalaciones. Si añadimos lo que puedes conseguir por diseño de instalación más lo que puedes conseguir por uso, todos nosotros nos daremos cuenta que es mejor inversión hacer una instalación bien aislada, con un equipo eficiente y luego bien gestionado. Bien gestionado quiere decir que tenemos que ser habituales de la programación y habituales de los usos y costumbres. Lo que no puede ser en un vecindario es que todos nos vayamos de vacaciones y nadie apague la caldera.
Todo esto lo que nos va a dar es más interés que el que nos va a dar el dinero en el banco. Tener en cuenta que en una instalación hay muchas cuestiones que son fijas. Las fijas son las solares, las temperaturas. El sol va a hacer lo que va a hacer y eso es fijo, no depende de ti. Pero todas las demás temperaturas que puedes tener, tanto en acumulación como en distribución, como en los usos, son variables, son gestionables. Cada uno en cada momento tendrá que saber cuál es esa gestión. Hemos estado viendo en la anterior exposición cómo un termostato programable con una información de la sonda exterior es capaz de conseguir que un equipo individual sea capaz de dar un nivel de eficiencia alto. Si eso trasladamos a un bloque de viviendas en la que estamos trasladando un kilovatio que empieza en un extremo hasta el otro extremo, pues al final llegar con el 30% es un triunfo. Y hasta ahí. Las preguntas, todas las que queráis. No sé, he intentado ser un poco rápido porque hemos estado viendo previamente esta situación antes. Bueno, lo que os quiero decir es que hemos hecho una exposición basada en lo que es el valor de la gestión de la temperatura y el aislamiento. Para el próximo periodo, la estrella que vamos a tener en las normas europeas es el valor de las pérdidas de los equipos. Ese es un valor que habrá que trabajar mucho por todos los fabricantes porque la exigencia es muy dura. Y independientemente de que sea un termo, independientemente de que sea un interacumulador, independientemente de que sea cualquier cosa que contenga agua caliente. Por esa razón, pues tendremos que ir aprendiendo a gestionar esos valores. La verdad es que en este momento en muchos casos no los conseguís porque no están accesibles, no se dan esos valores, a veces sí, a veces no, pero eso es por una razón. Todos los equipos que hay hoy en día en el mercado tienen una obligación en la parte de los depósitos. Allí donde haya una fuente de energía, como puede ser una resistencia eléctrica o cosas parecidas, tienes que cumplir los requisitos de seguridad y eso nos permite obtener el certificado CE, pero es un certificado de seguridad. La actitud a la función no es obligatoria. Entonces el que lo da, pero hasta ahora no lo puedes utilizar porque no tienes esa información. En las nuevas reglamentaciones va a ser obligatoria que tengamos que exponer los valores de pérdidas que tienen todo equipo. El ejemplo más claro es, aunque parezca obvio, si estamos hablando de que captamos un 70% y no somos capaces de aprovechar más que un 35%, son miles de kilovatios que se van ahí en una instalación muy grande, y si es más pequeñita lo mismo. Y eso partiendo de que la instalación funcione bien. Esto es aplicable a las reformas, tal y como hemos hablado antes. Teniendo en cuenta que tenemos un país con muchísimas instalaciones que van a requerir una rehabilitación o una reposición en el momento que se haga una inspección real sobre ellas, pues este análisis te puede dar opción a poder justificar proyectos o a comparar. Y a partir de ahí, pues estoy a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis hacer para poder ahondar sobre los distintos temas planteados. Bien, pues gracias. A ver. Espera. ¿La diferencia entre esquemas? Bueno, una es esta, una instalación en la que tienes instalación con la solar central y la distribución individual. Y la otra es esta, en la que tienes la solar central y la distribución central. De aquí lo que vas es a cada vivienda y aquí
bueno, en el dibujo están los bichitos, lo que pasa es que lo que hacemos es, en la medida en que, en el cálculo, en la medida que a este le pongamos 0, este no está. Lo que alimentamos es aquí. Tenemos aquí un depósito de 15.000 litros en este caso y aquí 8.000 litros. El de 8.000 lo estoy distribuyendo a 70 grados, que simplemente por el hecho de cumplir los decretos y exigencias de la Legionela lo tengo que hacer. Y el otro, el de los 15.000, es el que corresponde en este proyecto, pero en este aspecto, por ejemplo, la variación de pérdidas. Un 15.000 me pierde un 7.500 y en cambio 8.000 me pierden 42.000. ¿Por qué? Porque aquí tengo temperaturas variables. Aquí tengo lo que me da el sol en Madrid. Entonces, el valor del aislamiento es muy fuerte. Lo que sí contemplo es una cosa, las pérdidas que tiene este y este son iguales en cuanto a su valor de referencia. Aquí hay que coger valores de referencia porque no hay una trazabilidad sobre un valor de mercado. Estos son valores de referencia que podrían tener hoy en día pues los termos bien aislados o cosas así. No es sesgado la presentación hacia un equipo que encima pueda tener mayores pérdidas, sino hemos hecho una comparación con una instalación que realmente tiene un buen aislamiento y aún así todo estoy perdiendo un 13%. A ver cuál es la inversión que hoy en día me da un 13% de interés. Hasta un 3% aquí, en la parte solar, Y en las distribuciones estoy perdiendo, aquí por ejemplo pierdo un 2,5%, en el solar es media anual, pero en el agua tengo pérdidas mayores. Pero vamos a ver. En el agua puedo llegar a perder en la distribuida, por lo que me viene del solar, pierdo también un 4%. Perder se pierde. Otra cosa es que compares entre un 12% en una instalación y un 4% en la otra. Pero son números fuertes. Estamos hablando de este edificio que es relativamente grande, ¿no? Pero estamos, pues 12.000 kilovatios, cosas así. Pero bueno, al final no nos quedemos con los kilovatios, sino con el porcentaje, que eso es aplicable a cualquier otro tipo de instalación. Esas son las diferencias fundamentales. Bueno, aquí en la imagen ves una cosa muy pequeñita, pero esta es una instalación tan grande como quieras, De hecho, ahí estamos hablando de 1.200 metros de tubería. ¿Me he explicado ahora qué diferencias hay y por qué? ¿Alguna otra cuestión que os haya surgido en el análisis? Bien, pues muchas gracias.